Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la última actividad de este foro, en la última mesa, la mesa 2, en la que nos acompañan. Van a ser tres presentaciones. En primer lugar, la doctora Carolina Aguilar Dubós y la maestra María Teresa García Bedrén, que nos acompañan de la Universidad Iberoamericana. En segundo lugar, el arquitecto Marcos Guadalupe Betanzos Correa, que nos acompaña del Tecnológico de Monterrey. Y por último tendremos la presencia del maestro Víctor Manuel Cuauhtémoc Herrera Vera, que nos acompaña como investigador independiente. Entonces damos inicio a la presentación de la doctora Carolina y la maestra Maite. Si les parece, nada más como sugerencia, para no estar los cuatro a la vez en la mesa, e incluso por comodidad, si prefieren estar atrás para ver mejor, y nada más que presenten los de la mesa en cuestión, los de la presentación en cuestión. Y adelante, son suyos los micrófonos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí en el Foro de Historia Urbana y sobre todo pues agradecer el hecho de que nos hayan aceptado este tema. Es un tema para Maite y para mí que hemos trabajado conjuntamente ya varios años, sobre todo en la docencia, que tiene que ver con un entendimiento de la ciudad, un entendimiento quizás poco protocolario o poco tradicional, ¿no?, que tiene que ver con la lectura de mapas, ¿no? Y cómo estos mapas, las diferentes versiones de estos mapas nos pueden dar luz sobre las huellas que se van quedando en la ciudad y que por lo tanto la ciudad se escribe de alguna manera. Entonces, esta investigación y lo que vamos a presentar aquí tiene que ver con la práctica de conformar una metodología que tiene que ver con la construcción de mapas para el mejor entendimiento de la ciudad desde el punto de vista de su conformación y entendimiento también de la complejidad de esta puesta en escena, digamos, de lo urbano, que tiene que ver no nada más con la parte físico-espacial, sino también con la parte social, económica, política, lo que ya hemos escuchado hoy en la mañana, y los ponentes que han estado aquí con nosotros y que ha sido un gusto escucharlos, pero que también tienen una serie de elementos que tienen que ver con las cosas que a lo mejor no se han podido mapear o que son mucho más intuitivas o que tienen que ver más con tradiciones o con lo cultural, ¿no? Y entonces hemos tratado de integrar pues una serie de informaciones para que esto sea una manera de impactar en la mente de del alumnado, una manera más integral, más holística, más sistémica de ver la ciudad hacia un ambiente pues más sostenible, ¿no? Pues gracias. Sí. Y bueno, aunque estamos aquí, Carolina y yo, como dándole voz a este proyecto, también queremos agradecer a los otros participantes y colaboradores de la investigación, entre ellos la arquitecta Marion González Busto, y que está aquí también, Carlos Augusto Tlapango. Y pues bueno, pues digamos que nuestra investigación lo que busca es desarrollar una metodología para conformar un sistema de parques en cualquier ciudad, pero en este caso nuestro laboratorio es la Ciudad de México. Y digo, nada más como una invitación anexa a esta presentación, hay una exposición en las vitrinas de arquitectura relacionadas a los resultados que hemos tenido de esta investigación, ¿no? Pero bueno, pues ¿a qué nos referimos con una ciudad de recorridos? Nos referimos a un enfoque en el cual nuestro protagonista es el espacio verde y abierto, pero no como un elemento aislado, sino como un elemento que tiene que estar conectado para que funcione íntegramente, ¿no?
Y bueno, como nos ponemos el lente de ver la ciudad, la estructura verde de la ciudad, analizándola a partir de sus articuladores y conectores, ¿no? Pues bueno, algo que es importante mencionar es que esta presentación, más allá de ser, pues, de presentarles los resultados, ¿no? Es más bien hablarles sobre las veredas que se han abierto, las veredas pedagógicas que se han abierto al estar llevando a cabo esta investigación, en la cual pues una parte medular es lo que hacemos en las clases que impartimos Caroline y yo. Ya estamos en el 5º año de impartir la clase. Bueno, originalmente era la clase de diseño de paisaje y taller, ahora lo pasamos a una materia del nuevo plan de estudios del Ibero que se llama Ciudad Contemporánea, que bueno, consiste en lo siguiente: toma su inspiración en un ejercicio hecho en 1978 que se llama Roma Interrota, que se toma el plano de Noli, de Roma, ¿no? Se divide en diferentes cuadrantes y pues diferentes urbanistas lo trabajan, hacen su interpretación y una propuesta, ¿no? Nosotros lo adaptamos, digámoslo así, a diferentes sectores de la Ciudad de México, vamos cambiando dependiendo del semestre, y igual lo dividimos en 9 cuadrantes. Y bueno, lo que tienen que hacer los estudiantes es un diagnóstico utilizando planos de Google Earth y de QGIS como referencia. En estos planos tratan de rastrear las diferentes huellas históricas que pueden servir para reforzar la identidad del sitio, ¿no? Y pues bueno, una vez identificado pues este estado actual, empiezan a buscar también qué espacios son potentes para convertirse en lugares de usos mixtos y verdes, ¿no? Buscando obviamente pues una mejora en la calidad de vida, entre otros pues beneficios que hemos ido encontrando sobre los sistemas de parques. Y bueno, aquí nada más como ejemplo de cómo terminan estas entregas finales. Pero lo que nos parece importante mencionar aquí en esta presentación es que a lo largo de este ejercicio los y las estudiantes empiezan a dar cuenta de que la ciudad no pertenece a un momento histórico, sino que más bien es un tejido con hebras de diferentes momentos históricos y en donde pues digamos que no es nada más aquello que queda físico o que hoy se puede ver plásticamente, ¿no? Sino que hay muchas otras cosas que han pasado y que de alguna manera han influenciado pues a este paisaje. Ay, perdón. Y bueno, aquí les pongo como pues justo cómo la construcción de paisaje se da en capas, ¿no? Y bueno, nosotros lo dividimos a lo mejor de manera muy, pues sí, como reductiva, pero podríamos decir que todo esto se entremezcla, ¿no? En paisaje cultural, paisaje urbano, paisaje geográfico. Y bueno, aquí les damos algunos ejemplos de lo que podría ser paisaje cultural, pueden ser rituales, tradiciones, memoria, arte, legislación, etcétera. Paisaje urbano, que tiene que ver más con esta parte de la tecnósfera, ¿no? De lo que tiene cierta manufactura humana, como la forma urbana, la arquitectura, los objetos. Y bueno, también el paisaje geográfico, ¿no? La flora, la fauna, la hidrografía, la orografía, etcétera. Y pues les queremos compartir esta frase de Marta Tafalla, de su libro Ecoanimal, que dice: el concepto de paisaje incluye también la concepción de que los seres humanos tienen de este territorio, la forma en que lo habitan y se relacionan con él. Los paisajes surgen de la forma reflexiva en la mente de las personas, como resultado de un proceso intelectual y emocional, y son una construcción intersubjetiva que se desarrolla históricamente en un entramado de interacciones y creaciones culturales colectivas. Concebir un territorio como un paisaje forma parte del proceso por el cual seres humanos intentan dotar de significado al pedazo de mundo en el que habitan para hacerse un hogar en él, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita, como bien dijo Caroline en un principio,
algo que nosotros hacemos es, a lo largo de la clase, para identificar la huella histórica, es hacer una lectura o afinar la mirada, pues justamente viendo diferentes registros, en este caso mapas, ¿no? Y bueno, pues todo esto de alguna manera nos va a permitir hacer descubrimientos sobre la huella histórica que existe en este muy complejo y diverso pedazo de mundo que es la Ciudad de México. Bueno, sí, y o sea, nada más aquí reforzando la idea que les decía, de que identificamos cuestiones del paisaje geográfico, el paisaje urbano y el paisaje cultural. Algunas de las consideraciones que nosotros tomamos en cuenta justo para la investigación de sistema de parques, o bueno, de ciudades recorridos, tienen que ver con la topografía, los bosques, los lagos, ríos, humedales, ríos y riberas, barrancas y sumideros, hondonadas, cerros macizos, montañosos y volcanes, en la cuestión de paisaje geográfico. En la cuestión de paisaje urbano tomamos en cuenta los parques existentes, el espacio abierto, elementos privados del paisaje, conectores, hitos y nodos, infraestructuras en uso y también en desuso o obsoletas. Y en cuanto al paisaje cultural, pues también nos metemos a ver un poco de cuáles son las fiestas, los eventos, creencias, tradiciones y costumbres, peregrinajes o paseos, actividades económicas, patrimonio, ficciones, narrativas e imaginarios. Y bueno, esto más que nada lo que se relaciona íntimamente con el espacio o la estructura verde y abierta. Y bueno, haciendo un corte a lo mejor un poco drástico, si ven ustedes, vamos a ver cómo intentamos a través de estos mapas o estas interpretaciones, ¿no?, del lugar geográfico, pero también construido, impactado por la mano del hombre, nos ayuda pues a entender por un lado a nosotras y después ayudar a entender al alumnado esta construcción en capas de la que estamos hablando, y que huellas, ¿no?, aunque sean nada más de pura nomenclatura, se pueden encontrar de los vestigios de la ciudad que de alguna manera pues se ha transformado, ¿no? Como decía Alejandra Moreno Toscano hoy en la mañana, todas las ciudades son únicas, pero no son permanentes, o sea, siempre están en constante cambio, ¿no? Entonces, bueno, aquí ven ustedes las tradicionales mapas y representaciones, como el de Hernán Cortés primero, el famoso plano de Nuremberg, que una parte de ese plano es lo que corresponde, disculpen. Una parte de ese plano corresponde al Golfo de México, pero la otra es la concepción de la ciudad encontrada, que es una ciudad verdaderamente extraordinaria para los ojos europeos, ¿no? O sea, una ciudad que no era ni cristiana, ni islámica, ni de lejano oriente, ¿no? Una ciudad totalmente diferente, ¿no? Una ciudad más bien urbano, rural, si ustedes quieren, ¿no? Y luego otra interpretación en donde pues se ven las calzadas, esta conexión con la tierra firme, la forma de proteger la ciudad a través de los albarradones, la construcción alrededor de esta geografía que tiene que ver con hidrografía, pero también con orografía, ¿no? Y esta última que está de mano derecha de la lámina, que es el famoso plano de Maguey que le llaman, pero en realidad está hecho en amate, tiene que ver con una estructura reticular, que era una estructura sumamente urbana, aunque era una especie de ciudad jardín, si ustedes quieren, que son las chinampas, los cultivos, ¿no?, a lo que se dedicaba pues la población de la Gran Tenochtitlán, y que pues es seguramente un plano que podría ser
codiciado de alguna manera por su rigurosidad, si ustedes quieren, y por la cantidad de información que tiene, las acequias, los caminos de tierra, los canales, los predios, los dueños de los predios, etcétera, podría ser codiciado por alguien o por el INEGI, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ya europeizada esta ciudad prehispánica, pues ya vemos diferentes interpretaciones que tienen que ver con una forma de verla vertical, ¿no? Y otra forma de verla pues más oblicua, más de perspectiva, más paisajística, si ustedes quieren, que tiene que ver con una interpretación de la época en la que se construyen estos mapas, pero que además sí dejan los rastros de la traza como va creciendo la ciudad y que dan indicios pues de una serie de cosas, ¿no? Que tienen que ver con dónde estaban los acueductos o los canales que todavía permanecían, los poblados que estaban aledaños, etcétera. Y bueno, estas son una serie de interpretaciones pictóricas que, por ejemplo, la del centro tiene estas imágenes de indígenas que más parecen iroqueses que mesoamericanos, ¿no? También como tratando de interpretar el exotismo, digamos, de una ciudad que no se había visto antes y que obviamente pues se está transformando hacia una ciudad europea, como lo vemos en la derecha, que a todas luces es una ciudad que está a orillas del lago, esta imagen, ¿no? Donde se ven las trajineras, pero que es una ciudad que aparentemente es barroca, ¿no? Con estas perspectivas y estos grandes espacios públicos, los monumentos, la monumentalidad de su arquitectura, ¿no? Y vemos más adelante cómo se va integrando la parte del contexto geográfico, ¿no? Aunque las palmeras de la imagen del centro pues sea una interpretación de una ciudad que se encuentra en una zona aparentemente tropical, pero no hemos sido tropicales nunca, estamos en el altiplano, ¿verdad? Y se ve cómo se van viendo estas interpretaciones, ¿no? Cómo se va también integrando a su geografía más amplia, donde están los cerros, los volcanes, las garitas, los caminos que empiezan a aparecer y las grandes rutas como el ferrocarril y otras infraestructuras más de la época de la Revolución Industrial, ¿no? Los límites, ¿no? Que va teniendo la ciudad y su relación o las conurbaciones que va teniendo poco a poco, y de ahí vamos sacando información también. Y luego estos planos que ya son del siglo XX, de una ciudad que pues se ha metropolizado o megalopolizado, y que marca también pues no nada más el crecimiento físico, sino la invasión a la geografía alrededor de ella, ¿no? Y bueno, pues compartimos este pequeño, la imagen no construye un imperio autónomo y cerrado, un mundo clausurado sin comunicación con lo que lo rodea. Las imágenes, como las palabras, como todo lo demás, no podrían evitar ser capturadas en los juegos del sentido, en los múltiples movimientos que vienen a regular la significación en el interior de las sociedades. Y esto, pues estas interpretaciones, el uso de estos mapas históricos, nos ha dado como resultado este GIF, pues tan bien hecho por por Mario González Busto, que es parte de nuestra investigación y que está ahorita en Granada haciendo una maestría, por Carlos Augusto Tlapanco, que nos ha ayudado a hacer los mapas que ven ustedes en la exposición abajo, y con otros becarios como Ceci Gordoa, que está aquí con nosotros también, ¿no? En donde se ve cómo la ciudad va creciendo y formando parte del espacio que va ocupando y modificando su geografía, ¿no? Bueno, y
Quizá otra cosa que vale la pena decir es a qué generaciones estamos atendiendo ahorita, ¿no?, desde nuestro trabajo docente y qué características tienen. Y bueno, algo que creo que estamos notando mucho la generación de profesores es que pues es una generación que le cuesta trabajo visibilizar, ¿no?, el paisaje que en algún momento existió, el paisaje lacustre, ¿no? Por el otro lado, una generación en la cual las cosas están cambiando muy, muy rápido, ¿no? Entonces, de pronto, pues, el estudio histórico de la ciudad de una forma tradicional parece como muy lejano, distante, a veces hasta como un código que quién sabe para qué les va a servir en la vida, ¿no? Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta, pues a lo largo de estar pues estudiando esto en nuestras clases, es que pues el hacer mapeos colectivos tiene un gran potencial pedagógico. Por un lado, porque pues se pone un enfoque en el proceso y esto ayuda a diversificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el cual pues la lectura de un mapa o también la creación de un mapa no se entiende como un fin, sino más bien como parte de un proceso, un medio, ¿no? ¿Un medio para qué? Pues para la observación, para la reflexión, para la integración de saberes. Y en esto de integrar los saberes, pues yo diría que bueno, un mapa normalmente cuenta una historia, ¿no? O cuenta varias historias. Y cuando se hacen mapeos colectivos, nos permite voltear a ver varios relatos de forma simultánea, sin tener que elegir una historia única o sin tener que elegir una historia dominante que tenga más peso, ¿no? Permite voltear a ver qué otras cosas están pasando. No sé, en la mesa pasada hablaban, por ejemplo, sobre el ruido en la Ciudad de México, pues yo me pregunto como, bueno, ¿cómo podríamos historiar el ruido, no? Y a lo mejor también como dar evidencia de lo que está pasando en el ruido si es que creamos un mapa de eso, ¿no? O de muchas otras cosas que a lo mejor sería interesante capturar. Luego, por el otro lado, la gestación de lo común, en cuanto a que hacer un mapa nos permite también pues compartir relatos en torno a lo común y generar acuerdos. Y bueno, ya por último, que también el desarrollo de la conciencia histórica permite desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico y el pensamiento creativo. El crítico, en cuanto a la lectura y la valoración del pasado, poder comparar el pasado con el presente. Luego, el pensamiento sistémico, en cuanto a que podemos establecer relaciones físico-espaciales entre las huellas históricas y de ahí generar nuevos significados o nuevas relevancias. Y entender la historia a partir de relaciones causales, encontrar patrones evolutivos. Y finalmente, el pensamiento creativo, en el cual nos permite asociar elementos que parecen estar aislados y más bien establecer relaciones con otras realidades, en este caso a lo mejor el futuro, ¿no? Y poder especular lo que está en el porvenir. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Caroline, gracias, Maite. Vamos a pasar a la segunda mesa del arquitecto Marcos Guadalupe Betanzos Correa. Hasta el final vamos a tener la sesión de preguntas, por favor, hasta las 7 de la tarde. Adelante. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos los que están por aquí. También a mi reconocimiento a los organizadores y a la Universidad Iberoamericana por recibir todo el trabajo de investigación y desarrollo que están realizando varios colegas de diferentes universidades. Me siento muy agradecido de estar aquí y de presentar una investigación que desarrollé en la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial en la Universidad Ibero Puebla, en una región para mí que ha sido revelador lo que ha pasado y que además me ha llevado ahora a continuar esta investigación en entornos que existen alrededor del país y que ha dado comienzo a un proyecto de investigación de otra escala, ¿no? Que tiene que ver con la transformación de los entornos rurales. Voy a hablar del Valle de Guadalupe, la región vitivinícola más importante del país, y voy a comenzar mi exposición.
Primero, es una investigación que tiene como objetivo general identificar y documentar esas transformaciones del territorio entendidas como alteraciones de la condición rural, vinculados a dos elementos relevantes. Por un lado, la consolidación de la turistificación, la consolidación de la industria vitivinícola, y por otro lado, el incremento de la actividad turística. El Valle de Guadalupe, en Baja California, ha tenido una especie de boom mediático en los últimos años, y quizá podríamos decir en las últimas décadas, y me ha llamado la atención desde el inicio de esta investigación que, contrario a lo que se observa mediáticamente, este es un lugar que tiene una profunda historia de conformación histórica y cultural, de la cual se habla muy poco. Por otro lado, esta investigación tiene tres objetivos secundarios particulares. Uno tiene que ver con identificar espacial y temporalmente las causas vinculadas al incremento de esta actividad turística y la consolidación de la industria vitivinícola. Por otro lado, un segundo, que es analizar el impacto que esto tiene a nivel social, ambiental y económico. Y por otro lado, reconocer las estrategias específicas que la comunidad de manera autogestiva realiza para poder contener estas alteraciones, entendiendo que ya hay una nueva ruralidad. Es un diseño de investigación con un enfoque mixto y con algunas palabras claves dentro de mi investigación, que ha sido obviamente el concepto de las nuevas ruralidades, la alteración de los entornos rurales, las zonas vitivinícolas y el turismo rural. Me parece importantísimo y muy interesante las cosas que comentan ahorita en la investigación previa que han presentado, porque justo pienso que estas alteraciones que se están dando son mucho más rápidas, esas alteraciones, esos cambios, que a veces lo que la cartografía puede registrar. Y de alguna manera ahí nos apoyamos con la imagen para evidenciar que de manera tan acelerada están haciendo estos cambios o están sucediendo. Hay un concepto a nivel de marco teórico que quiero referenciar, pero en primero es esta diferencia que existe de manera dicotómica sobre el campo y la ciudad. Williams en el 2007 nos dice que cuando pensamos en campo nos viene a la mente la idea de una forma natural de vida, de paz, de inocencia, de virtudes simples, y cuando pensamos en la ciudad evocamos también la idea de un centro nuclear del aprendizaje, la comunicación y la luz. También se han desarrollado asociaciones hostiles muy marcadas sobre la ciudad como el lugar donde impera el ruido, haciendo referencia también a la presentación del bloque anterior, la mundanidad y la ambición. Y respecto al campo, se habla que estas asociaciones hostiles enfatizan sobre todo como un lugar atrasado, con gente ignorante y limitada. Este contraste entre el campo y la ciudad como formas fundamentales de vida se remonta a tiempos clásicos. La realidad es que esta dicotomía cada vez es más cuestionada, y la realidad es que los escenarios que tenemos de contradicción, de mezcla, de porosidad o de hibridación entre lo que es rural y urbano cada vez son más débiles, cada vez son más permeables. Y por otro lado también Grajales y Concheiro nos dice que eso que identificábamos como rural, ese conjunto de atributos económicos, sociales y culturales, se diferenciaban fundamentalmente del urbano a partir de que estos elementos hablaban de actividades primarias, pero también de que había una supuesta homogeneidad social y que eso contrastaba con la heterogeneidad propia de las relaciones urbanas. Lo que nos damos cuenta también es que tampoco estamos hablando ya de territorios completamente herméticos que no extiendan y que no de alguna manera se vean nutridos de intercambios de comunicación, de modos de vida, apropiación, de simbolismos. Estamos cada vez hablando de escenarios que de alguna manera están más, vamos a decirlo entre comillas, contaminados y nutridos unos de otros. Por otro lado, también en este concepto hablamos que esas transformaciones rurales y urbanas aparecen no solo como las consecuencias de los procesos de cambio de una sociedad,
sino también como las respuestas, adaptaciones y negociaciones de las poblaciones rurales ante los efectos de las políticas públicas. Y aquí retomo también que no solamente cambia la estructura o la morfología urbana, sino que están cambiando de manera muy acelerada las estructuras de vida, los símbolos culturales, incluso las relaciones al interior de las comunidades, y que las comunidades obviamente intentan responder o adaptarse o tratar de contener esos procesos de cambio. En esta metodología que he desarrollado en la investigación, he focalizado en compartirles 4 herramientas que han servido para fundamentar la investigación. Uno es la caracterización del territorio a través de sistemas de información geográfico, a través de elementos cartográficos. 2, herramientas etnográficas que sirven para documentar los conflictos y los sucesos a partir de historias de vida, relatos, entrevistas semiestructuradas. 3, el uso de la fotografía aérea, en este caso sobrevolar y documentar con drones estas alteraciones. Y 4, la fotografía documental. Para mí es importantísimo darle a toda la investigación un sentido donde las personas, sobre todo los actores sociales, se concentren al centro de la investigación y a partir de ahí se distribuyan estas dimensiones en las cuales estoy trabajando. Voy con la primera parte, que tiene que ver con esta caracterización del territorio. Esto es el Valle de Guadalupe, en la zona del municipio de Ensenada, en Baja California, un lugar que tiene una condición climática mediterránea. Hablando de paisajes y de paisajes geográficos, se encuentra en 2 cuencas hidrológicas importantísimas, y este polígono que es seleccionado de alguna manera conforma además una serie de estos puntitos que se ven, son localidades rurales, en contraste con 5 comunidades en proceso de formación y 3 en proceso de consumación, y 2 más que son completamente catalogadas como urbanas. Estamos hablando de poblaciones donde los mayores aforos son 4,000 personas, 4,000 habitantes, y que de alguna manera tiene una riqueza no solamente por la condición natural, la topografía de este lugar, la hidrología, pero además porque justo en el centro de este valle es donde se conforman los principales territorios y el suelo agrícola de este lugar. El lugar tiene una vocación agrícola, una tradición agrícola, y en los últimos años podemos ver un proceso de cambio. Ahorita voy a abundar sobre esto. A nivel de infraestructura, podemos ver que parte de la infraestructura que articula todo este lugar tiene que ver con 2 carreteras, una de ellas la vieja Ruta del Vino y ahora la nueva Ruta del Vino, por la cual discurren todas estas zonas de viñedos y de casas vitivinícolas. Y por otro lado, la zona de equipamientos que se concentra fundamentalmente en los asentamientos urbanos como son Francisco Zarco, San Antonio de las Minas y algunos otros más, ¿no?, que están ahí. Primero ha sido este objetivo que les comentaba, identificar espacial y temporalmente las causas vinculadas al incremento de la actividad turística y la consolidación de la industria vitivinícola entre 1992 y 2022. Para mí el trabajo etnográfico ha sido fundamental porque una de las primeras cosas que tuve de contacto en el territorio fue escuchar las preocupaciones que los habitantes registraban, entre ellos la importancia de la estructura y naturaleza rural como un tema de defensa permanente. 2, la exigencia de no urbanizar el valle. 3, promover la cultura de la granja pequeña. 4, preservar la vocación agrícola. Y 5, vigilar el impacto de las nuevas construcciones en el medio ambiente, sobre todo aquellas que tenían que ver con un tema muy específico de arquitectura de autor. Hablé en este grupo con investigadores, productores vitivinícolas, algunos habitantes, incluso personas relacionadas a las actividades de turismo, y parte de eso que me daban eran 2 momentos esenciales. Primero, el papel de Hugo de Acosta como el primer productor vitivinícola de la región y la creación de la escuela de vino, o la escuelita, que era un momento clave en los años 2000 para enseñarle a la comunidad a hacer su propio vino a partir de su producción, la producción de vid.
Y 2, en el 2011, casi una década después, la llegada del primer hotel boutique al Valle de Guadalupe, el hotel endémico diseñado por Jorge Gracia. Estos dos momentos son los que desde la parte de la comunidad del registro etnográfico me daban, y me encontré hablando de dicotomías, como por un lado personas que se aferraban a que el cambio no se diera, y por otro lado personas que decían que el cambio se tenía que dar. Hablando con Andrés Blanco, un enólogo, me decía que era muy chingón, que les había tocado vivir y ver ese valle en auge, creciendo, pero que al cabo de 1 o 2 décadas ese valle ya había pasado, ¿no? Que lo que tenía que suceder es que la gente tenía que aprender a vivir en paz, no pelear, y sobre todo entender que había muchos intereses actuando en ese lugar, y sobre todo que la comunidad dejara de tener ese tipo de conflictos. Esto es una serie de comentarios, de preocupaciones, las fui agregando, sobre todo en un cuerpo que me hiciera navegar por varios conceptos: la turistificación, algunos casos como la ecología de saberes, diferentes conceptos, y encontré en el concepto de las nuevas ruralidades estas mismas preocupaciones abordadas desde los años 70, los años 80, con una serie de evoluciones temáticas y epistemológicas, y a partir de ello descubrí que había en el país diferentes estudios que hablaban de lo que sucedía en las comunidades rurales a partir de diferentes momentos históricos. Para mí fue un tema importante encontrar que eran 3 momentos claves relevantes para entender cómo se daba este proceso de alteración de lo rural. Uno era el fin del reparto agrario, el fin oficial del reparto agrario, que se consolida en 1992. 2, la modificación al artículo 27 de la Constitución de 1917, en lo que básicamente se libera lo que es la propiedad ejidal y se utiliza o se permite el uso y la tenencia de la tierra incluso con fines privados. Y 3, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 1994, que de alguna manera son vectores de esta transformación, ¿no? Nos dice por aquí Marcel que esto es parte de lo que se le denominó la mercantilización de lo rural, y lo que representa ese amplio espectro de social y político en el cual los valores mercantiles están construidos y atribuidos a objetos rurales y agrícolas. 2, al analizar el impacto resultante de estos acontecimientos en el ámbito social, económico y ambiental, trabajando en campo y haciendo documentación fotográfica, me di cuenta de la aparición de nuevos comercios, o por lo menos comercios vinculados a actividades que nunca la comunidad había tenido. 2, la consolidación de empresas de servicios o prestadores de servicios turísticos. 3, la concentración de servicios y actividades que giran alrededor del turismo o de los visitantes. 3, el impacto humano en el ecosistema, en el incremento de las construcciones no autorizadas. Y 4, el equilibrio ambiental vulnerado. Y 5, la consolidación de centralidades económicas y la oferta de nuevas formaciones académicas, incluso la oferta académica de la Universidad Autónoma de Baja California, vinculado a la preparación de nuevos jóvenes para ofertar o dar un servicio a esta comunidad, como la carrera de enología, por ejemplo. Después de todo este volumen de hallazgos, lo que hice fue dimensionarlo, sistematizarlo en 3 categorías: a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económica, y puedo compartirles algunos hallazgos. Primero, que la consolidación del Valle de Guadalupe como una centralidad económica, a partir de la oferta de servicios, se ha dado la presencia de diferentes personas que migran a este lugar para poder vincularse a la actividad y al éxito económico de la región vitivinícola y del turismo. Entonces aquí en este mapa registro parte de los elementos que están ahí. La confrontación entre los saberes antiguos y los oficios antiguos, y la adaptación de los trabajos de servicios o de personas que incluso salen de sus territorios por temas de violencia, en este caso algunas familias que he registrado que han sido víctimas de despojo en otros territorios rurales, y que llegan al Valle de Guadalupe entendiendo que este lugar tiene un auge y además dispone y les garantiza la posibilidad de un desarrollo social. Por otro lado, a nivel económico, la transformación de los locales tradicionales con la presencia de, dirían en este caso ahorita nuestras
ponentes previas, estos paisajes arquitectónicos, ¿no?, que toman unos nuevos simbolismos y brindan una nueva identidad. Y a nivel económico podemos visualizar el auge del cultivo de vid en localidades como Ensenada. No voy a profundizar esto mucho, pero también podemos vincular en esta línea de tiempo el valor que se ha incrementado de la producción, de tener valores de 400 millones a tener hoy costos de producción de más de 10 veces, así como estos momentos históricos con los cuales se cruzan, ¿no? No voy a profundizar en esto, pero en este punto, desde los años 90 hasta el 2010, este cubito en morado es el cultivo de vid, y podemos ver cómo desde el 90 va pasando, hasta que el día de hoy se ha convertido en la principal vocación de cultivo de todo el municipio de Ensenada. A la par, tenemos una oferta de lugares, de viñedos, de todo esto, que generan una serie de cambios en el lugar. En el mapa de la izquierda podemos ver la oferta de alojamientos en el 2010, y en el 2021, del lado derecho, la cantidad de alojamientos que hay tan solo en la comunidad de Francisco Zarco, y cómo estos empiezan a llegar a la zona de asentamiento o de cultivo, o la zona agrícola. Por otro lado, se han mapeado los terrenos en venta que actualmente están ahí, y podemos ver que la mayoría de estos terrenos son en la zona agrícola, y esto es parte de lo que vemos hoy en sitio, ¿no? Y por otro lado, esta presión de todos estos viñedos que hoy están aquí, que están empezando a cambiar su vocación para convertirse en alojamientos temporales, Airbnb, bares, restaurantes, etcétera, y que incluso los habitantes locales intentan inscribirse en esta actividad económica a partir de la renta, la adaptación o la transformación de su arquitectura, incluso para llegar a espacios más grandes y poder volver esto en lugares como estos, donde se celebran continuamente bodas, generando incluso contaminación sonora y lumínica que genera un desequilibrio a nivel ambiental. A la par, tenemos un sistema de escasez y de sobreexplotación hídrica del acuífero que está debajo del Valle de Guadalupe, y estamos viendo también como una evidencia y un trabajo para la comunidad como parte de la retribución social, dejar un registro de todas estas alteraciones y esta documentación del Valle de Guadalupe a partir del vuelo de dron, ¿no? Extractivismo, algunos le llamarán arquitectura y otros les llamarán land art, pero podríamos llamarlo perfectamente extractivismo. Podríamos ver que esto no es agricultura, esto es agroindustria, y que muchos de estos elementos de la arquitectura de autor están generando residuos, están reduciendo el área agrícola, y que en muchos de los casos nos ponen frente a este escenario, donde se ha lotificado y se comienza a urbanizar paulatinamente, pero de manera constante. Finalmente, para cerrar, parte de las estrategias que hace que este lugar hoy sea el 70% de la producción, o sustente el 70% de la producción vitivinícola en el país, que genera más de 500,000 empleos en la industria vitivinícola, y que además existan 16 estados en el país que tienen esta vocación agrícola, y que a mí me parece que esta investigación puede contribuir a observar desde el concepto de las nuevas ruralidades estas 16 regiones que hoy están en alteración o en transformación. La resistencia de la comunidad a partir de organizaciones como Por un Valle de Verdad, los talleres académicos que se realizan de manera constante, los observatorios institucionales y las redes sociales que se están cada vez más consolidando, la organización comunitaria, incluso la presencia, a lo mejor con cierto humor y con cierta ironía, de memes a través de esta cuenta en Instagram de La Ruta del Meme, donde se cuestiona cuál es la vocación de este lugar a partir de lo que está siendo el abandonar su vocación agrícola. Estos talleres que hacen para fauna, para poder concientizar a la gente de la agricultura y del trabajo en el campo. Y finalmente, pues es esto, ¿no? Estos cambios acelerados que diría Irene Vallejo en este libro magnífico, El infinito en un junco, que esto es una gran paradoja. Provenimos de un mundo perdido al que solo podemos asomarnos cuando desaparece. Me parece que esto es parte de lo que está enfrentando todos los escenarios rurales, y ya no solo eso, estamos viendo despojos
graves, donde además grupos fácticos de poder y de violencia están cada vez tomando más las vocaciones del suelo, de lo que se produce y de las cadenas de valor, generando exclusión y expulsión de muchas comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Marcos. Por último, la última ponencia de la mesa de hoy, bueno, de esta mesa y en el día de hoy, es del maestro Víctor Manuel Cuauhtémoc Herrera Vera. Hola a todos, buenas tardes. Me uno a las felicitaciones del comité organizador, así como a la Universidad Iberoamericana por este arropo para presentar, ¿no?, todas estas historias, todos estos análisis en el territorio. El tema que voy a presentar hoy es mi tema de investigación en la maestría, que tiene por nombre Políticas Públicas y Colectividades en el Parque Ecológico Cuitláhuac. Este está ubicado al oriente de la Ciudad de México, y para que nos demos una idea de la dimensionalidad de este espacio público, la central de abastos, este gran equipamiento cuenta con 360 hectáreas, el parque ecológico tiene 145 hectáreas. De estas están divididas en dos, las cuales son 55 corresponden al… Ay, el puntero… 55 corresponden a la zona norte y 90 hectáreas corresponden a la zona sur. Como un planteamiento, comprender la funcionalidad del espacio público es comprender no solamente este papel del espacio público o un área verde, sino también comprender los procesos económicos, políticos, culturales, históricos y hasta medioambientales, que sería una de las premisas. Los ejes de investigación están basados en 4 puntos: la evolución e intersección del borde oriente de la Ciudad de México, que tiene que ver con el proceso de metropolización, la relación campo-ciudad y crisis de 1982, la constitución del Parque Cuitláhuac en esta temporalidad, la identificación de actores sociales y contexto actual del Parque Ecológico Cuitláhuac, las políticas públicas actuales en Iztapalapa, las cuales son las nombradas en estos tiempos electorales, las utopías, sembrando parques, y como el punto 4 tenemos las conclusiones y aportes a la investigación, las cuales serían las líneas prioritarias, el diseño de espacios públicos, un sistema metropolitano de parques públicos y gestión de espacios públicos metropolitanos. Bueno, creo que me voy a levantar. El planteamiento del problema está basado en este gran esquema, y comprender el borde oriente de la Ciudad de México, principalmente los espacios públicos, es comprender las prácticas ciudadanas y las políticas públicas, no sin antes echarnos un clavado en el pasado, así como las transformaciones, para analizar el presente y tener una prospección a futuro de lo que podrían ser nuestros espacios públicos. La metodología utilizada está principalmente abocada en 3 puntos: las características de los procesos de la política pública, el espacio público y cómo estos dos influyen para tener una buena toma de decisiones. Ya sumergidos en la parte histórica, voy a tomar un planteamiento teórico de la doctora Blanca Ramírez, que es evolución e inserción en el borde oriente de la Ciudad de México. Aquí hay que comprender que el Parque Cuitláhuac antes fue un basurero. Estos basureros estaban principalmente localizados en los bordes o en la periferia de la Ciudad de México. Antes de los años 80 teníamos la funcionalidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 basureros localizados principalmente en Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Tlalpan y la zona poniente de la Ciudad de México. De estos teníamos 6 basureros tiraderos cerrados, y los que tenemos aún en existencia, a raíz de que el crecimiento poblacional y la demanda de vivienda exigen nuevos espacios, la basura pasó a disponerse en los municipios conurbados a la Ciudad de México.
el borde poniente y el borde Xochiaca, el cual aún está en función, no en su totalidad, pero aún tenemos parte de esta funcionalidad. En esta relación tenemos la pérdida de tierras de cultivo, las chinampas y espacios de explotación lacustre, porque como bien podemos ver, toda esta zona, todavía a principios del siglo XX, teníamos zonas chinamperas y pues todavía tenemos un relicto natural que es aquí en esta parte de Xochimilco, pero también Tláhuac e Iztapalapa tenían sus zonas chinamperas. De hecho, la central de abastos era una gran zona chinampera. El crecimiento territorial y poblacional y la creación de infraestructuras emergentes para hacer frente a estas necesidades urbanas. De aquí pasamos a este análisis histórico, económico, que es la relación campo-ciudad y la crisis de 1982. ¿Por qué hablo de la crisis de 1982? Porque esta va principalmente enfocada a la demanda de vivienda en la Ciudad de México. Los cambios en los sistemas económicos, vemos que a partir de los 80 pasamos de un estado proteccionista a un estado que le da apertura al mercado. Entonces vemos estas relaciones campo-ciudad donde poblaciones grandes de estados aledaños a la Ciudad de México empiezan a migrar, ¿no?, a la Ciudad de México y principalmente a estas zonas del oriente o principalmente a estas zonas borde donde se empiezan a instalar para exigir y tener este derecho a la vivienda. Tenemos una urbanización acelerada en esa época, así como las migraciones campesinas y un aumento en la fuerza de trabajo. Entonces, como resultado, tenemos que el gobierno pues debe de proporcionar suelo a este crecimiento urbano, así como la urbanización de la propiedad ejidal y comunal pasa a estos nuevos términos de ocupación de suelo. Aquí, en esta vista aérea, tenemos a la unidad habitacional Santa Cruz Mellehualco. Esta está principalmente localizada al oriente y aquí vemos la constitución de lo que fue el basurero de Santa Cruz Mellehualco, lo que ahora es el Parque Cuitláhuac. De esta zona está localizado el CETRAM Constitución de 1917, entonces vemos que a partir de los años 60 se inició un ejercicio por dotar a los trabajadores del entonces Departamento del Distrito Federal vivienda de interés social. En este mapa que corresponde al año de 1971, vemos, ¿no?, cómo el papel de lo que en ese momento fue el basurero de Santa Cruz Mellehualco estaba inmerso en lo que conocemos como dos configuraciones territoriales distintas, ¿no?, porque aquí vemos la unidad habitacional Santa Cruz Mellehualco, pero de este lado tenemos un pueblo originario, el pueblo de Santa María Aztahuacán. Entonces la reconfiguración del territorio pues va a dar otra resignificación a estos espacios y por qué los basureros pues ya no son como una fuente confiable, sino más bien se vuelven un foco, ¿no?, de salud pública. Aquí en esta cronología trato de explicar, ¿no?, la reconfiguración de este espacio y vemos que de los años 60 a 1983 este funcionó como un basurero. A partir de 1983 es cuando se convierte en un espacio público, pero no se da así como que de una política pública de área verde, sino más bien porque hubo un gran incendio en esta zona, entonces lo que llevó es a que gente que estaba en las zonas aledañas pues se vio obligada a desplazarse. Vemos que en estos círculos grises enfatizo esta parte del abandono del espacio público. Vemos que a partir de los años 90 hasta el 2008 este gran espacio público se vio olvidado, entonces ahí es donde entra en juego la administración y la política pública en espacios públicos. En 2009 se viene una primera recuperación y en 2017 viene otro abandono
hasta que ocurre el temblor del 2017 y se replantea esta recuperación, esta segunda recuperación del Parque Ecológico Cuitláhuac. El abandono y deterioro es una premisa constante en este espacio público, pero también quiero hacer esta referencia en grandes espacios públicos de la Ciudad de México, porque si bien se le inyecta gran capital, se le inyecta estos temas de estrategia de política pública, de recuperación de espacios públicos, pero si no tenemos una administración adecuada de estos espacios públicos, tienden a olvidarse de nuevo. El proceso de identificación de actores en el espacio y contexto actual del Parque Ecológico Cuitláhuac me llevó a esta serie de acercamientos colectivos y me llevó a identificar al usuario del Parque Ecológico. Esto se dividió en dos. Tenemos a los actores locales, que son futbolistas, atletas, que utilizan el espacio público como una parte recreativa. Estos vienen principalmente de la unidad habitacional de Santa Cruz, pero también tenemos en sus zonas aledañas comerciantes y trabajadores que aún subsisten y habitan en los alrededores de este parque. Tenemos el famoso Tianguis de Santa Cruz, el cual sufrió una reconfiguración territorial debido al temblor del 2017, y este tianguis se vino a colocar en los alrededores. Tenemos a los usuarios regionales, que fue un hallazgo del cual me percaté, porque si bien estos actores vienen de Sierra de Santa Catarina, ahorita voy a mostrar un mapa, pero también vienen de municipios aledaños que carecen de grandes espacios públicos. Aquí está este ejercicio de apropiación y uso del espacio público en el parque. Lo dividí por actores, y que son los atletas de paso, los que lo utilizan como una recreación familiar, comerciantes y futbolistas. Esto, el análisis arrojó tres datos: los que son temporales, los que utilizan el parque como una zona de paso, o los que utilizan el parque de manera constante. Y aquí está este ejercicio de áreas verdes en la alcaldía Iztapalapa. Tomé como referencia este radio de 5 kilómetros y, como podemos ver, este es el Parque Cuitláhuac. Los actores y los usuarios vienen principalmente de la zona de la Sierra de Santa Catarina, y por condiciones de morfología pues vemos que no hay una concentración grande de espacios públicos. Los vemos ya hacia Ciudad Nezahualcóyotl y hacia la zona que es Iztacalco y Tláhuac, Tláhuac y Xochimilco, pero Xochimilco tiene otro gran parque público. De aquí vemos que en el análisis pues esto me arrojó que los actores venían y hacían uso y disfrute de este parque ecológico, pero que también en su intervención pues ellos ya tenían alguna serie de propuestas en este lugar. Las políticas públicas e intervenciones en este espacio público, de acuerdo al doctor Emilio Pradilla, las divide en dos: una política urbana y una política de planeación urbana. La política urbana viene estando, o él lo refleja de una forma de simulación de poderes, contactos, efectos directos, y la planeación urbana que tiene más cabida en una estrategia y en una visión prospectiva. Aquí ya vemos las nuevas intervenciones en este espacio público, y el cual tiene, ahorita lo voy a comentar más adelante. Estas intervenciones van ligadas de propuestas e intervenciones en el espacio público de Iztapalapa. Aquí está dividida en dos: propuestas de carácter local y propuestas de carácter capitalino. Para ejemplificar, la local en el año 2017, y que por eso en un inicio mencioné esta parte de comprender también la parte política, es porque también se quería, no sé si lucrar con este espacio público, y el cual tenían como objetivo poner el nuevo estadio del Cruz Azul, el cual vendría siendo una privatización del espacio público y volverlo de carácter privado. Las famosas utopías, las cuales aquí tenemos una que está en
en Tecolochtitlán, y este que se llama Sembrando Parques. Esta fue una estrategia capitalina, el cual se abocó en recuperar grandes espacios urbanos y darles una funcionalidad a estos. La intervención en el espacio público del Parque Cuitláhuac, de acuerdo a sus términos de referencia, estuvieron presentes tanto elementos existentes como elementos de propuesta. Si bien ya existía un cartódromo, áreas de juegos, una planta de bombeo que pertenece a las ACMES y una zona deportiva, ellos tenían como propuesta integrar demás elementos urbanos, que son un skate park, un parque canino, un foro al aire libre y un museo vivo de infraestructura hídrica. Aquí vemos la inversión total del parque, las propuestas y lo que hoy representa este espacio público. Tenemos aquí también un campo de béisbol, el cual ya ha sido utilizado también como para diferentes actividades culturales y artísticas. Pero también se generan una serie de vacíos. Estos vacíos, de acuerdo a esta frase, es crear un lugar, no solo es diseñarlo, sino también planificarlo. Entonces, hay una reconfiguración de este espacio público. Tenemos el campo de béisbol, el bailódromo de Iztapalapa, así lo han llamado, una zona de tiro y una territorial que pertenece a la alcaldía de Iztapalapa. Aquí quiero enfatizar en estas ocupaciones, porque si bien los términos de referencia estaban en ocupar gran parte de este espacio público, para el año 2020 al 2023, casi la mitad del parque fue utilizada como zona de tiro por la Secretaría de Obras y Servicios. Entonces ahí es de nuevo replantear la política pública hacia lo que se está considerando y lo que en verdad puede ejercerse en este ejercicio de política, pero también tomar en cuenta a la ciudadanía. Este espacio ya a raíz de las colectividades y denuncias ciudadanas, pues ya se reconfiguró, pero todavía tenemos este vacío urbano donde todavía siguen ocupando gran parte del Parque Cuitláhuac. Por último, bueno, ya estoy acercándome al final, hice este ejercicio donde también vemos que los accesos a este parque eran seis accesos, pero solamente tenemos un acceso habilitado. Últimamente ya habilitaron pero solamente tenemos 2 accesos a este parque. Y por último, las conclusiones van en un enfoque de proceso histórico, analítico y funcional. De esta manera podemos dar paso a una evaluación de la política pública. Aquí en el proceso histórico cabe mencionar que Ignacio López Tarso protagonizó una película donde tomaron como referencia este parque. También tener en cuenta los procesos analíticos, porque no solamente es analizar el parque, sino también analizar los alrededores y la funcionalidad misma del parque y la integración ciudadana. Los aportes para el diseño adecuado de espacios públicos están divididos en 2. Los que debemos evitar, espacios públicos invisibilizados, no tomar en cuenta la participación ciudadana y políticas públicas disgregadas de la realidad y las apropiaciones. Pero lo que yo sí considero es tener un adecuado, los servicios que brindan estos espacios públicos, sus usos convencionales y emergentes, la relación con la estructura urbana, la escala e influencia del parque público, dividido en territorialidades y en dimensiones, los que son locales, los que son barriales, delegacionales, los que pertenecen a la Ciudad de México y los que funcionan como elementos metropolitanos, servicios medioambientales y por último los servicios medioambientales de las especies vegetales. Aquí se llevó a comentar ahorita en ponencias pasadas, porque si bien podemos tratar de reverderizar estos espacios, pero también hay que tomar en cuenta el tipo de suelo, porque podemos poblarlo de especies vegetales y al medio año ya están secas porque el suelo no dio. Este es un esquema
tenemos los parques locales, barriales y la funcionalidad también de los parques metropolitanos. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor Manuel. Si les parece, pasamos los 4 que expusieron. Para ahora sí vamos a responder preguntas si tienen los asistentes. Gracias antes que nada por permanecer hasta el final esta última ponencia. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario sobre las ponencias. Gracias. Sí, buenas tardes, pues gracias por las presentaciones, el trabajo que han venido realizando y que proyecta pues que todavía hay un trabajo por hacer para alcanzar algunos de los objetivos que se han planteado, ¿no? Son ideas y quizás de ahí surja alguna reflexión para ustedes, ¿no? Para esta utilidad pedagógica que podría tener la historia urbana, me hizo pensar que he visto ya otras propuestas también donde se intenta hacer confluir la disciplina del diseño urbano con la utilización de la cartografía y la cartografía histórica, ¿no? Y algo que yo he observado en estas propuestas ha sido una suerte de idealización, por un lado, de lo que se puede lograr con el diseño, y por el otro, la ausencia del lado del discurso histórico, de la historia propiamente dicha, de una consideración del espacio urbano desde el diseño, ¿no? Es decir, yo alcanzo a ver como que todavía no llegamos a ese punto donde estas disciplinas, la historia, el diseño, la arquitectura, puedan generar propuestas, digamos, centradas en realidades concretas y con aplicaciones inmediatas, ¿no? O aplicables en algún momento. Pienso, por ejemplo, en estos proyectos de rehabilitación de los ríos, ¿no? Hay un proyecto de rehabilitar el río, que era el río Tacubaya, que corre ahora por el viaducto, ¿no? Y bueno, yo como historiador ahora estoy metido en temas de historia del valle y me encuentro pues que esa propuesta a la luz de la historia pues denota una falta de conocimiento de los problemas ambientales, hídricos del valle, y que no podía resolverse con un solo diseño, sino que ahí hace falta integrar. Desde luego que es deseable recuperar eso, ¿no? Y justo en esos estudios sobre los problemas hídricos del valle, me encontré con un arquitecto, el arquitecto Mauricio Gómez Mayorga, que era poeta, era arquitecto, y él pensaba que en las escuelas lo que había que enseñarle a los niños era no la geografía de la Ciudad de México, sino la geografía del valle, porque la ciudad que tenían entonces era una ciudad metropolitana, que ya en la década, él decía esto en 1961, él decía que entonces la realidad urbana era una realidad metropolitana que se estaba desbordando, ¿no? Y que para empezar a atacar eso desde la educación, había que pensar en enseñarles más bien geografía del Valle de México a los niños en la escuela, en lugar de las monografías del Distrito Federal que marcaban en una territorialización político-administrativa un fenómeno y una experiencia del espacio que trascendía esas fronteras, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy importante y muy valioso, porque si nos esperamos a que los historiadores, y eso los pocos que hay, porque no hay muchos, ¿no?, escribamos la historia de los problemas de las ciudades,
para que geógrafos, diseñadores, arquitectos, urbanistas tengan esa información para pensar de mejor manera sus soluciones, pues nunca vamos a alcanzarlo, ¿no? Creo que tenemos que buscar espacios de confluencia, estas disciplinas y otras, donde nos planteemos problemas concretos, inmediatos, y acordemos, ¿no? Vías de propuesta educativa, pedagógica y quizás de política urbana para, pues, por lo menos que la tengan ahí las autoridades, porque no tienen idea, ¿no? No sufren el mismo problema, ¿no? Un ingeniero se plantea solucionar un problema como ingeniero, no se le ocurre que el problema del agua es un problema que involucra muchas cosas, ¿no? Solo un problema ingenieril, y así es como se han venido resolviendo, entre comillas, los problemas en las ciudades, ¿no? Luego, estas nuevas ruralidades responden a nuevas urbanizaciones, ¿no? A dimensiones colosales de la urbanización y que ahora alcanzan dimensiones globales, ¿no? El turismo es la fuerza por la cual muchas ciudades se están transformando en la búsqueda de captar esas divisas, captar esos ingresos, y los territorios locales, estatales, están siendo sujetos a esas presiones. Y si no hay una organización ciudadana, si no hay gobiernos locales responsables, democráticos, representativos, pues esos territorios están destinados a justamente ser absorbidos por estas nuevas urbanizaciones, turistificaciones, ¿no? Entonces me da gusto ver que ahí en el Valle de Guadalupe hay una comunidad que está buscando contener, y no necesariamente en el sentido de que aquí no pasan, ¿no? Sino aprovechar esas condiciones, porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y luego para el caso del parque de Cuitláhuac, de Iztapalapa, me ponía yo a pensar si quienes han pensado en ese proyecto y lo pusieron a andar, tomaron alguna experiencia o se acercaron a saber, por ejemplo, de los proyectos que ya estaban. Entonces era el Parque Ecológico Xochimilco, ¿no? Ahora se suponía que iba a ser inaugurado en este mes de abril pasado el Parque Ecológico Texcoco, que se iba a levantar ahí donde se canceló el Naim, ¿no? El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues Iztapalapa es una región de la ciudad, particularmente en términos ambientales, muy difícil, ¿no? Y cómo este parque pues recoge y desconcentra y distensiona conflictos como por ejemplo la escasez de agua, ¿no? Que va de la mano con la escasez de áreas verdes y que va de la mano con una presión demográfica tremenda, ¿no? Iztapalapa creo que tiene más de 200 colonias, es la alcaldía más grande de la Ciudad de México, ¿no? Pero me parece que es un proyecto como que no acaba de prender, que no le han puesto atención, y no veo ahí la fuerza de la ciudadanía, o me equivoco, no sé, pero como que esta presentación me deja sensación de que hay incluso un desinterés ciudadano, no sé qué pasa ahí, ¿no? En esos términos, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso y agradecerles, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar de los ponentes. Pues muchas gracias por tus comentarios, la verdad me parece muy interesante tu forma de aproximación a lo que nosotros intentamos hacer con nuestra docencia, ¿no? Que creo que tiene que ver más que nada con visualizar estas significaciones diferentes que tiene el territorio a través de electos de cada época,
¿no? Que a lo mejor se podría ver en el transcurso de los mapas que vimos una especie de idealización del territorio que a lo mejor hasta tenía errores garrafales desde el punto de vista de orientación o de falta de ciertos elementos, etcétera, ¿no? Y que al final los mapas que vemos del siglo XX pues tienen que ver más con esta tecnocratización del territorio, ¿no? Que le quita un poco estos velos que son mucho más sutiles, pero que son igualmente importantes, que tienen que ver con los significados de la vida diaria, de los rituales, de las tradiciones, de la construcción de ciudad por el ciudadano mismo, ¿no? Que tiene que ver con permisos de construcción o no, pero que se plasma territorialmente, físico-espacialmente, pero que además significa algo, ¿no? Como receptor de la vida de familias, de comunidades. Entonces, yo creo que más que nada ese es nuestro objetivo, ¿no? El resignificar los mapas, construyendo nuevos mapas, porque lo que hace nuestro alumnado es construir nuevos mapas que ellos interpretan el territorio a través de la búsqueda de información gráfica, ¿no? Aunque pueden discurrir en el territorio, ¿no? Y verlo, básicamente tiene que ver con la interpretación de la cartografía, ¿no? De las fotos aéreas o de cartografía en general, ¿no? Y la búsqueda de mapas antiguos pues alimenta, ¿no? Las huellas anteriores de lo que están tratando de resignificar para darle un acercamiento más cualitativo, ¿no? A ese territorio, que tenga que ver con las necesidades, los potenciales de ese mismo, y que eso alimente sus proyectos, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere Yo complementar? comento muy breve el tema de lo que comentábamos de las nuevas ruralidades. O sea, es importante también decir que este concepto de las nuevas ruralidades no es tan nuevo como aparentemente se aborda, ¿no? Que sí tiene una historia, el mismo concepto, que se han abordado diferentes debates, incluso a nivel geográfico, a nivel institucional, y hay como varios canales, ¿no? Donde este concepto se ha cuestionado, incluso metodológicamente, o sea, qué aborda, qué observa, desde dónde lo ve, ¿no? Me parece que este concepto al final es muy pertinente, o me pareció cuando lo escogí como para enmarcar la investigación, porque tiene rasgos muy específicos que de alguna manera encajaban en las cosas que yo estaba observando en diferentes territorios a nivel nacional, en cómo se configuraba ese fenómeno, ¿no? Y por otro lado, pues esta historia que tiene incluso de ser, como le han denominado algunos otros autores, como el remake de la pluriactividad. Y también me pareció pertinente porque detrás de este concepto hay casos de éxito. No solamente han existido casos de fracaso. Esta es una historia que yo cuestiono si es una lección post-mortem lo que estamos viendo hoy en el Valle de Guadalupe, o si es en realidad la posibilidad de un cambio que permita que esa resistencia ciudadana, esa concientización colectiva, esos esfuerzos académicos que hace la gente ahí, en realidad puede permitir tomar este ejemplo como para trasladarlo a otras comunidades, como ha sido antes, otras comunidades que han logrado con éxito parar este tipo de proyectos, detenerlos o al menos reconfigurarlos, y que en el mayor de los casos los accesos a bienes comunes o a la gestión del territorio le pertenezca a la comunidad y no a los intereses de los privados. Me parece que además es importantísimo que se observe el esfuerzo que en mi caso de estudio veo de las mujeres rurales.
y que en este caso también no estamos hablando de comunidades que sean precarias en sí mismos. Los niveles de vulnerabilidad en esta comunidad son muy bajos. Es una comunidad que tiene accesos a educación del más alto nivel y que en la misma comunidad, esto contrapone un poco a la historia del campesinado o a la misma concepción romántica que a veces tenemos sobre lo que es lo rural y el campo. Entonces me pareció que era interesante abordarlo desde ahí. Y la otra finalmente es que cada territorio, aunque se observe desde el mismo paraguas de este concepto, cada territorio al tener una configuración geográfica de recursos, o sea, su concepción territorial siendo única, la respuesta de la comunidad se vuelve un caso específico. Y entonces eso me parece que abre la posibilidad de tomar ejemplos, observarlos desde ahí, sin esperar que los resultados sean lo mismo. Los resultados van a ser condicionados por los esfuerzos de la comunidad, por sus simbolismos, por su historia, pero también por el mismo territorio. Entonces, por eso desde ahí me pareció interesante abordarlo. Muchas gracias por el comentario. Gracias, arquitecto. Sí, agradezco tu pregunta. Me acordé ahorita de una reflexión que tuve en su momento con mi tutor. Y bueno, la apunté porque me acordé. Entonces es, cuando un espacio público luce vacío, no solo es porque luce vacío no luce vacío por sus apropiaciones y usos de recreación colectiva, porque sí las hay. Tal vez este vacío puede estar presente en la normativa urbana. Entonces, vemos que tenemos planes delegacionales de desarrollo urbano. Estos mismos planes tienen sus programas parciales de desarrollo urbano, pero muchas veces solamente los vemos en el escritorio, no los vemos aplicados o no los vemos actualizados. Ahí es donde yo siento este vacío, donde percibo este vacío, y que la reformulación de estos programas, de estos planes, debe tomar en cuenta colectividades, debe tomar en cuenta usos y costumbres, ya que vemos que están presentes pueblos y barrios también, y de ahí pues reformularlos y aplicarlos de una manera prospectiva. Gracias, maestro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. Sí, adelante. Es que sí me han puesto a pensar muchas cosas, ¿no? Yo no soy geógrafo, soy historiador siempre, pero estoy metido en cómo estudiar y entender el espacio y el espacio urbano. Entonces, en mis clases de geografía e historia, pues he empujado a mis estudiantes a leer a geógrafos culturales, a filósofos del espacio y a historiadores urbano-ambientales para adentrarnos en el tema de la percepción y la experiencia del espacio, del sentido del lugar, ¿no? Y entonces, como un resultado final, les pido que hagan una autobiografía espacializada, es decir, que me cuenten su vida espacialmente, donde el espacio sea el protagonista, no tanto su relato temporal y subjetivo en otros temas, sino que traten de contar su vida a través del espacio, ¿no? Y que si lo encuentran en un lugar que sea significativo en sus vidas, o su propia habitación, su casa, su barrio, o el cine al que iban, o el mercado al que van a comprar, que busquen por ahí ir construyendo. Primero, lo que más me importa es eso, que recuperen su relación espacial, ¿no? Y entonces varios de ellos, ahorita estoy leyendo yo esos trabajos porque ya es final del semestre, de verdad que ha sido para ellos un descubrimiento, darse cuenta que no tenían concientizada la experiencia de su sentido del lugar, ¿no? Y que este curso les ha empujado a eso, a saber que hay una dimensión que, o sea, el tiempo es una cosa, pero aquí hay una materialidad que es tiempo y espacio, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este ejercicio de reconstruir las transformaciones de la ciudad, del valle, y que
puede lograr con estas tecnologías, podría ser muy útil vincularlas también con trabajos más subjetivos, más personales, de ubicar la existencia de los individuos en esa territorialidad tan inmensa y tan opresora que es una metrópoli, ¿no? Como esta, ¿no? Entonces creo que valdría la pena acercarse por ejemplo, este geógrafo cultural chino, Yifu Tuan, no sé si lo conozcan, ¿no? Pero él es uno de los principales geógrafos que ha contribuido a recuperar la identidad a partir del espacio de múltiples comunidades, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya casi no tenemos tiempo, a menos que sea alguna pregunta o comentario breve. Bueno, quería yo, decir que nosotros no nada más en nuestra docencia construimos mapas, sino que ayudamos a la concientización de nuestro alumnado a que reconozcan su espacio, reconozcan el camino que hacen de su casa a la Ibero, en este caso, ¿no? A construir bitácoras espaciales que tienen que ver mucho con, ellos lo representan a base de dibujos, ¿no? Más que de narrativas, como seguramente tus historiadores lo harán, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejercicios que retroalimentan la final construcción de el mapa de un territorio en donde van a plasmar ideas de mejoramiento, ¿no? De mejoramiento que intentamos que sea con un pensamiento sistémico, que sea integral y que de alguna manera pues se retroalimente pues de otras disciplinas, ¿no? Entonces, sí, te agradezco, estamos intentando hacer esto que nos indicas y muchas gracias. ¿Quieres? Sí, claro. Bueno, yo nada más resonar con el comentario, tuve la oportunidad de saludarte hace un rato y bueno, comentamos sobre la transdisciplina y lo, pues bueno, como lo potente que es esto, que sin embargo también implica ciertos retos de conocimiento, ¿no? Y bueno, podría hablar una hora sobre eso, pero lo que quiero decir también es que esta presentación de alguna manera como que la confabulamos pensando en estos espacios que se han abierto a partir de un ejercicio en el cual no pensábamos que iba a surgir eso, ¿no? En el cual pues de repente nos topábamos con estudiantes que estaban compartiendo narrativas y de ahí surgía un interés común o digamos una visión sobre hacia dónde tiene que ir esta ciudad o posibilidades potenciales, ¿no? Como de alguna manera les permitió soñar sobre una ciudad que si bien ya existe plásticamente, todavía tiene potenciales latentes y que a lo mejor esos son espacios pues bueno, de los cuales nos podemos agarrar para empezar a diseñar, ¿no? Y bueno, por el otro lado, sí decir que definitivamente resueno, ¿no? En cuanto a los potenciales que hay en esta exploración del espacio, no nada más haciéndola como algo teorizado y ya, sino también algo vivencial, algo que realmente pues nos transgreda, nos trastoque y me parece como un gran ejercicio esto que dices de escribirse a través del espacio, ¿no? A mí me gusta mucho escribir como con una corriente que se llama nature, ¿cómo era? Escribirse en la naturaleza, ¿no? O algo así. Entonces tiene que ver con ver todas esas pues factores naturales que nos están determinando sin hablar del yo, ¿no? Y creo que, claro, eso genera otra conciencia físico-espacial, ¿no? Que va más allá de lo tangible. Y bueno, nada más con esto decir que pues las oportunidades son, o las posibilidades pedagógicas son muchísimas. Esta sola fue como compartir una de las experiencias que hemos tenido, pero definitivamente resueno en que hay mucho más que explorar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, adelante. A mí, si me permite una intervención, yo creo que
el ejercicio académico que nos mostraron me parece interesante, sobre todo porque también en el TEC de Monterrey, que he tenido la posibilidad de impartir algunos temas que tienen que ver con el análisis territorial, es importante que se visualice más allá de la morfología estrictamente, qué es lo que se cuenta a partir de eso, ¿no? Y hablando incluso de temas de historia, me parece que eso sería una súper invitación a que se trabaje más como en enriquecer este tema de conocer los territorios, las historias, lo que le antecede, no solamente lo que hoy vemos, ¿no? Y me parece que hoy el tema de los sistemas de información geográfica nos brindan un panorama súper amplio para poder visualizar cosas que a veces no entendemos de dónde vienen o cuál es el origen de esas alteraciones. Entonces, creo que vale la pena, es súper pertinente que los alumnos lo vean, lo visualicen y que además integren como herramientas para pensar, para proponer, para proyectar incluso, ¿no? Y por otro lado, pienso que es también una invitación para los que trabajamos como docentes y como arquitectos, ¿no? Que establezcamos horizontes donde estos ejercicios sigan siendo vigentes para conocer la historia y no caer en tematización de lugares, en extractivismo incluso académico, y en el caso de los territorios rurales creo que es una de las prácticas más comunes de la academia, ¿no? Seguimos visualizando proyectos donde se hacen proyectos icónicos sin ningún sentido de lo que son las vocaciones de este tipo de territorios. Entonces también me parece que abordarlo desde la historia, abordarlo desde todas estas herramientas que hoy disponemos, tener una mezcla de prácticas y de saberes, ¿no? La etnografía, en el caso de las herramientas de sistemas de información geográfica, etcétera, nos permite abordar y generar proyectos que por lo menos visualicen con mucho más interés y profundidad estas cosas que a veces nos planteamos los arquitectos y que desconocemos y que en muchos de los casos cuando vemos construidas lo que son ejemplos de ignorancia absoluta de los lugares. Entonces, yo mostré ejemplos de extractivismo territorial, topográfico, si se quiere ver así, pero también creo que es una forma de contribuir en que esto se observe. Yo me colé aquí, foro de historia urbana, pero no dice foro de historia rural, ¿no? Soy un coladito ahí en esa parte, pero creo que vale la pena como hacer esta invitación para que pues desde las prácticas académicas cada vez visualicemos más estos territorios que institucionalmente se han minimizado por el número de población, por su área, superficie, lo que sea, incluso por su potencia económica, pero que en muchos de los casos son mucho más que las comunidades urbanas en el país, son mucho más, ¿no? Hay más de 185,000 comunidades rurales en el país. Entonces yo a veces me cuestiono esto, si en realidad somos más un país rural y seguimos siéndolo que un país más urbano. Y sin embargo el foco del pensamiento desde la práctica académica tiene que ver más con temas urbanos que rurales, ¿no? Y bueno, pues ya por ahí Joan Roy ha hablado en ese sentido de que pues, los territorios rurales no pueden seguir siendo el traspatio de las comunidades urbanas, ¿no? Y bueno, pues también Rem Koolhaas ha hecho una visualización a ese campo tecnologizado desde una visión eurocentrista, que no es el campo del sur global, ¿no? Entonces vale la pena poder asomarnos a esas otras realidades. Y me parece importante hacerlo a veces desde entender la historia de los lugares y la historia de esas alteraciones y de esos cambios, ¿no? Porque mucho de ello no está en el territorio, sino que a veces está en lo escrito, en la política pública, incluso a veces diríamos en la palabra, ¿no? En lo que se puso por escrito en este lugar. Entonces solamente eso lo retomo y me parece interesantísimo. Felicidades por sus trabajos. Creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Gracias, arquitecto. ¿Quiere agregar algo, maestro Víctor? No, muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, si no tiene nadie más que agregar, damos por terminada esta mesa. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, sobre todo ahora hasta el final, y gracias a todos ustedes ponentes por sus maravillosas conferencias. En nombre de la Universidad Iberoamericana les voy a entregar unos reconocimientos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.